versículo 8. Y dice las Sagradas Escrituras, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En la versión Reina Valera dice: en esto pensad. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando uno mira la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, uno descubre algunos datos que me parece que son sumamente importantes. Hay un sinnúmero de cartas que tradicionalmente se le adjudican a Pablo, pero no todos los teólogos concurren en que las cartas que tradicionalmente se le adjudican a Pablo sean de la autoría paulina. Hay algunos teólogos que dicen que no todas las cartas son de Pablo, pero hay algo en lo que por lo menos todos se han puesto de acuerdo, y es que esta carta en específico, la carta a los filipenses, sí es paulina. Por lo menos, pues, alguna vez los teólogos se han puesto de acuerdo, en su inmensa mayoría, y dicen: mira, no hay forma de escapar de esa verdad. Esta carta a los filipenses le corresponde al apóstol San Pablo. Fue una carta escrita a los creyentes de una ciudad que desde luego es una ciudad en un enclave muy estratégico. Y era muy estratégico porque en el tiempo de Pablo la predicación tenía que darse en lugares estratégicos. No había todo este sistema cibernético que hoy existe, no había todo el sistema de comunicación que hoy existe. Por lo tanto, los evangelistas, los apóstoles, los predicadores tenían que escoger lugares estratégicos donde poder predicar, y que a su vez ese lugar estratégico sirviera de plataforma o sirviera de catapulta, ¿verdad? Para de esa manera poder abarcar en un abanico mucho más amplio el litoral donde ellos querían predicar el evangelio. Y esto yo creo que era una estrategia extraordinariamente sabia, porque así aprovechaban tiempo, aprovechaban recursos, porque el propósito era evangelizar a todos, pero se evangelizaba primero a aquellos quienes podían hacer más, porque disponían de más recursos, porque disponían de más tiempo o disponían de una mejor infraestructura social para poder adelantar pasos a la fe cristiana. Por ejemplo, Pablo escoge a esta comunidad de filipenses no meramente por capricho, sino porque él tuvo una visión donde un joven de Macedonia se le aparece mientras él está orando, y este joven le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y desde luego es como resultado a esa visión que él responde al llamado de Dios para ir a Filipo y predicarle a los ciudadanos de esta comunidad de Filipo. Desde luego, la comunidad de Filipo estaba rodeada de minas de oro, de minas de plata. Era un centro comercial muy famoso en aquel tiempo, y por ser un centro comercial, pues todos los caminos conducían hacia Filipo.
Filipo era un lugar estratégico, un lugar importante. Todo el que quería hacer comercio tenía que ir a Filipo. Todo el que quería desarrollar proyectos tenía que ir a Filipo. Todo el que quería vender mercancía tenía que ir a Filipo. Por lo tanto, Filipo en aquel tiempo se había convertido en el puente entre la Europa antigua y el Asia Menor. Todo el que quería ir hacia Europa desde el Asia Menor tenía que pasar por Filipo. Y todo el que quería venir hacia el Asia Menor desde Europa tenía que pasar por Filipo. Otra de las cosas que tenía la ciudad de Filipo es que era una colonia romana. Y colonia romana en aquel tiempo era un título de dignidad. Hoy en día no lo es, pero en aquel tiempo sí. Desde luego, muchas ciudades se peleaban y trabajaban y se esforzaban por llegar a convertirse en colonia del Imperio Romano. ¿Y por qué lo hacían? Porque convertidas en colonia recibían una serie de beneficios que de otra manera no podían alcanzarlos. Claro, para el imperio era importante que se convirtieran en colonia, porque cuando se convertían en colonia, entonces el imperio no tenía que gastar dinero en ejército, no tenía que gastar dinero en militares, porque ellos mismos se autogobernaban al amparo de la ley imperial. Pablo llegó a Filipo en su segundo viaje, como les dije, como resultado de esta visión. Y para que ustedes tengan una idea de cómo Pablo llega a Filipo, él fue a través de Troade Alejandrina. Y de allí entonces llega a Europa, a la ciudad de Neápolis. Y de Neápolis entonces va directamente hacia Filipo. Desde luego, en la historia del libro de los Hechos hay un cuadro interesantísimo sobre la ciudad de Filipo para poder identificar lo cosmopolita que era esta ciudad. Por ejemplo, se habla de 3 personajes que vivían en Filipo. Uno de ellos era Lidia. Lidia, la vendedora de ropa, de púrpura, de telas. Pues Lidia era precisamente una mujer que pertenecía a una región del Asia Menor que se conocía, una ciudad pequeña que se conocía como la ciudad de Lidia. De hecho, en las versiones antiguas de las Sagradas Escrituras, cuando se habla de esta mujer, no se le llamaba Lidia, se le llamaba la mujer de Lidia, porque ella era oriunda de allí. Poco a poco las traducciones bíblicas fueron acomodando el nombre de ella hasta que finalmente le pusieron por nombre Lidia en honor al lugar de donde ella provenía. Pero esta mujer representaba precisamente en la historia del libro de los Hechos esas grandes mujeres y esos grandes hombres que se dedicaban al campo de la industria dentro de la ciudad de Filipo. Por el otro lado, había también, y ahí en la historia de los Hechos, la historia de una mujer que era adivina, que tenía un espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan? Se fue detrás de Pablo diciendo: estos son siervos del Dios viviente, y Pablo se volteó y le reprendió el espíritu de adivinación y se le acabó el cuento de adivinación a la mujer. Pues esta mujer era esclava oriunda de Grecia. Y hay otra historia en las Sagradas Escrituras, es la historia de cuando a Pablo lo meten preso, juntamente con Silas. Y desde luego en la cárcel hay un milagro, y como resultado del milagro se convirtió el famoso carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo era precisamente oriundo de Roma. Estas 3 historias nos ponen a nosotros en perspectiva para poder entender cuán cosmopolita era la ciudad de Filipo, que podía tener, esto está chillando un poquito, si le puedes quitar el high, sí, por favor. Lo importante dentro de ese proceso era precisamente ese elemento, cómo podían converger gente de distintas nacionalidades, gente de distintos pueblos, que llegaban a esta ciudad para hacer de esta ciudad una ciudad con una capacidad extraordinaria desde el punto de vista cosmopolita. Ahora, los ciudadanos de Filipo
eran lo que pudiéramos llamar una filigrana. Eran ciudadanos nobles, eran ciudadanos cultos. Y desde luego, los cristianos con los que Pablo interactuaba de Filipo, aquellos que él ganó para la fe, eran a fin de cuentas una representación de la sociedad de Filipo. Porque es importante que los cristianos sepamos que en las comunidades de fe hay una representación de la sociedad. A veces pensamos que los cristianos son ángeles de 6 estrellas o de 6 alas. Y hay gente que hasta se sorprende cuando se enteran de situaciones que suceden dentro de las comunidades de fe. Dicen, ay Dios mío, en la iglesia pasó eso. En la iglesia pasa cualquier cosa, porque a fin de cuentas la iglesia es una representación ¿de qué? De la sociedad. Lo que hay en la sociedad es lo que llega a la iglesia como comunidad de fe. El gran desafío que tiene la iglesia es precisamente depurarnos a nosotros los individuos que somos de alguna manera impactados por la sociedad, de manera positiva, de manera negativa, y llegar a la experiencia de la fe para que en nosotros se opere una nueva vida en Jesucristo. Y aquello que no agrada a Dios, y aquello que no honra a Dios, y aquello que no sirve a la comunidad, y aquello que no ayuda en la interacción social de los seres humanos, nos podamos desprender de ello para vivir al estilo y a la forma de Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia en medio de la sociedad. La gran ventaja que Pablo tenía con los creyentes de Filipo es que los creyentes de Filipo provenían de una sociedad emocionalmente balanceada. Y esto hacía que los cristianos de Filipo fueran unos cristianos con un nivel cultural y con un nivel de interacción mucho más saludable que cristianos de otras comunidades, como por ejemplo de la comunidad de Corinto. La gente de Corinto a Pablo le daban unos dolores de cabeza que en ocasiones tenía que pelear con ellos. Y los de Galacia ni se digan. Los de Galacia casi hacían infartar al apóstol San Pablo. Pero los cristianos de Filipo no. Los cristianos de Filipo habían desarrollado con el apóstol San Pablo una amistad muy sincera. De hecho, Pablo tenía como norma, su norma era no aceptar ofrendas de nadie, porque a Pablo le asustaba que alguien le diera una ofrenda y después se lo sacara en cara. A Pablo eso le asustaba. Entonces, para evitar que alguien le sacara una ofrenda en cara, Pablo prefería mejor trabajar como constructor de casas de campaña, y de esa manera él se subvencionaba su ministerio. Pero mire qué dato interesante. Pablo le aceptaba ofrenda a los cristianos de Filipo. De hecho, ellos le enviaban constantemente ofrendas al apóstol San Pablo. Si miramos el capítulo 4 y verso 16, en el capítulo 4 y verso 16, el apóstol San Pablo dice, incluso a Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda y una y otra vez para suplir ¿qué? Mis necesidades. Lo que da a entender es que la relación, el vínculo que desarrolló el apóstol San Pablo con los creyentes de Filipo fue un vínculo tan extraordinariamente hermoso que Pablo no tuvo reparos en aceptarle ofrenda. De hecho, en 2 de Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 9, dice el apóstol San Pablo, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie. Eso se lo está diciendo a los de Corinto, ¿verdad? Para ustedes no fui una carga, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia, de Filipo, suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré ¿qué? Evitándolo. Mire qué interesante. Dice, a nadie más, pero a ellos sí les acepto una ofrenda. En el capítulo 4 y en el versículo 1 de Filipenses, mire lo que dice el apóstol San Pablo. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Mire el vínculo, la relación que el apóstol San Pablo desarrolló con los creyentes de Filipo. Así que esta carta es una carta que se escribe amigos,
que se escribe a gente que está bien cerca del corazón del apóstol San Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Pues Pablo estaba preso en Roma. Y Pablo tenía pues la preocupación de que probablemente no pudiera salir de su encarcelamiento. Y entonces decide escribirle a los creyentes de Filipenses por varias razones. La primera de ellas, para expresarle agradecimiento, no para darle las gracias, porque una cosa es dar las gracias y otra cosa es ser agradecido. Hay gente que da las gracias y cuando dan las gracias lo que está diciendo es: no te debo nada, ya te di las gracias, ya te pagué la deuda. Y el que da las gracias, pues obviamente lo que está diciendo es: estoy haciendo un cheque al portador, con mi gratitud ya cuadrado. Ahora, el que tiene corazón agradecido no se cansa de dar ¿qué? De dar gracias. Pablo le dio las gracias a los creyentes de Filipo un montón de veces, pero no se cansaba de decirle: ustedes son mi alegría y son mi corona, porque nunca ustedes me han abandonado en mi ministerio. De hecho, en el 4:10, en Filipenses 4:10, mire lo que le dice Pablo. Pablo dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Es decir, para Pablo era algo tan común que los creyentes de Filipo se mantuvieran con él ayudándole, y para él era algo totalmente simpático el agradecerles cada gesto de bondad, de compasión y de misericordia. Y yo creo que esto es una gran lección para nosotros los cristianos. Antes de dar gracias, necesitamos aprender a ser agradecidos. Porque el problema del que da gracias es que da gracias cuando se le ayuda una vez, da gracias cuando se le ayuda 2 veces y da gracias cuando se le ayuda 3 veces. Pero cuando en la 4ª vez no se le puede ayudar, óigame, se olvidó de las 3 primeras e insulta al que le hizo 3 favores. Pero el que tiene corazón agradecido, óigame, da gracias la primera vez, da gracias la segunda vez, da gracias la tercera vez, y cuando no se le puede ayudar en la 4ª, ¿sabe qué hace? Dice: mira, entiendo perfectamente, pero ¿sabes algo? Yo estoy bien agradecido de ti. Y esa debe ser la conducta cristiana. La conducta cristiana debe ser la conducta de un corazón agradecido. La pregunta que uno pudiera hacerse es, y ven acá, eso era todo lo que Pablo quería hacer por los creyentes de Filipo, mandarle una carta de agradecimiento. No. Pablo se enteró de que en la comunidad de los filipenses había un problema que resolver. ¿Y sabe cuál era el problema? El problema era que habían dos hermanas, que por alguna razón habían caído en una disputa, en una discusión. Y desde luego, siempre que en las comunidades hay disputas, siempre que en las comunidades hay discusiones, la gente lo primero que hace es buscar quienes se van a banderizar a uno, porque necesitamos a alguien que me dé la razón. Es decir, si yo discuto con alguien dentro de un grupo, pues ok, discutí, pero lo próximo que hago es: oye, ven acá, ¿tú crees que yo tengo la razón? Entonces, desde luego, si hay unos que me dan la razón a mí y hay otros que le dan la razón a otro, entonces el sentido de unidad que hizo ya se echó a perder, ya se destruyó. Y entonces estas dos hermanitas allí en la comunidad de Filipo pues andaban buscando quien le diera la razón. Y buscando quien le diera la razón, entonces la comunidad empezó a correr riesgo de fragmentarse. Y cuando Pablo se percató de que la iglesia podía correr ese riesgo de fragmentación, entonces les escribe la carta. ¿Sabe para qué? Para decirle a los creyentes de Filipo: mira, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo bueno,
en todo lo que tenga virtud, en todo lo que sea digno de alabanza, en todo lo que tenga reconocimiento, en esto pensad. Es decir, no le den lugar a nada que pueda provocar ¿qué? División entre ustedes. Si aprendiéramos esa segunda lección en la vida cristiana, seríamos comunidades maravillosas. Yo conocí a una persona que me encantó conocer. Era una persona que no permitía que nadie le hablara mal de nadie a él. No. Cuando alguien venía a hablarle mal de alguien, le decía, ¿qué tiempo tú crees que nos va a tomar esta conversación? ¿Así? Ven acá, discúlpame. ¿Qué tiempo tú crees que nos va a tomar esta conversación? No, como media hora. Vamos a aprovecharla orando por él. Vamos a orar por él. Pero no caigamos en la trampa de estar media hora hablando de nuestro hermano, cuando podemos orar para que Dios lo bendiga, lo ayude, y si algo tiene que cambiar, que cambie. Óigame, y este hombre sentó cátedra en su vida ministerial, porque todo el mundo decía, si quieres ir a hablar mal de alguien, donde él no vayas, porque te pone a orar. Pablo quería mantener la unidad de los cristianos. Y para mantener la unidad de los cristianos, los invita precisamente al capítulo 4 y al versículo 8, donde en ese capítulo 4 dice, mira, por último, después de todos los consejos que les he planteado, por último, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto pensad. Miren, ahora, miren qué dato interesante yo les quiero plantear a ustedes, después de esta breve introducción, ¿verdad?, que hemos dado de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, porque a fin de cuentas yo no quiero hacer tanta argumentación teológica como de vida práctica. La semana pasada, tal vez ustedes no los conocerán mucho porque yo no prediqué el domingo en la noche, predicó el pastor Neftalí Rosario. Pero la semana pasada estuvimos lanzando nuestro grito de queja y de reclamo para que nuestros valores y tradiciones en Puerto Rico no sean afectados. Y lo hicimos en el culto de las 8 de la mañana, y lo hicimos en el culto de las 11. E inclusive dijimos que hay una actividad que se está planificando en Puerto Rico y que ya es una realidad para el día 18 de febrero, donde evangélicos y católicos y de todas las denominaciones se están dando cita para ir al Capitolio a expresar públicamente allí el interés que el mundo cristiano puertorriqueño tiene para que los valores y las tradiciones familiares se preserven y no se destruyan. Y a mí me parece que eso es bueno. Y a mí me parece que eso es necesario. Porque en alguna medida la iglesia necesita crear sentidos de conciencia, porque la iglesia es una voz profética y las voces proféticas lo que hacen es crear conciencia. ¿Por qué es importante? Pues mire, es importante porque estamos convencidos de que gran parte del caos que nos afecta a nosotros como pueblo es la pérdida de los valores y de las tradiciones que nos hacían particularmente herederos de una cultura de más de 500 años. Y yo creo que una cultura de más de 500 años que nos ha ido legando valores y nos ha ido legando virtudes. Oiga, si yo tuviera en casa unos muebles de 500 años, yo no permitiría ni que se sentaran en ellos. No, mira, ni me lo toque. Si yo tuviera un reloj de 500 años, yo creo que yo no se lo enseñaría a mucha gente, porque no, ese reloj, muchacho, eso tiene 500 años, no lo puedo enseñar. Si frente a mi casa hubiera un árbol que tuviera 500 años de historia, yo estoy seguro que la UNESCO vendría corriendo para decirme, mira, ese árbol
hay que casi sacralizarlo. No se puede tocar, no se le puede desprender ni siquiera una hoja. Si la casa donde usted vive tuviera 500 años, yo le aseguro que ya hubiera ido a su casa un montón de individuos en el gobierno para decirle las reglas de cómo usted vivir y de cómo usted mantener esa casa de 500 años. Porque en una casa de 500 años, óigame, usted no puede poner una ventana donde quiera y una puerta donde quiera, y usted no puede hacer el arreglo que usted quiera. Eso tiene que ser de acuerdo a las especificaciones de la antigüedad. Pues mire, la familia puertorriqueña tiene valores y tradiciones de más de 500 años. Y aquí hay una gente que quiere tirar por la borda lo que ha costado legados de años, de decenas, de centenas de años. Óigame, y a mí me parece que si alguna conciencia la iglesia debe tener, es la conciencia de preservar aquello que ha servido de bien y que ha sido de bendición. Mire lo que nos dice el apóstol San Pablo: todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto debemos pensar. Ahora, por el otro lado, yo creo que llegar al Capitolio y yo pararme allí con una pancarta que diga yo defiendo los valores de la familia, y agarrar todo el sol del día, y después que yo termine diciendo allí con una pancarta que yo defiendo los valores de la familia, si yo no trabajo con los valores y con las tradiciones familiares que tanto bien le han hecho a nuestra tierra, en mi casa, en mi comunidad, en mi familia, con mis hijos, con mis nietos, yo lo único que fui allí fue a vocear. Yo necesito empezar entonces a identificar aquellas cosas que, óigame, déjeme decirle algo con toda honradez, Puerto Rico tal vez ha ganado mucho. Desde luego, ya no hay que lavar en el río, ya no hay que cortar leña, ya no hay que ir montado a caballo. De hecho, esa encrucijada de Guaynabo y Cagua, que le llaman la muda de Cagua, no le llaman la muda porque allí había alguien que no hablaba, no, le llaman la muda porque allí era donde había el intercambio de caballos para continuar los viajes. O sea, ya allí usted pasa por allí ahorita y allí no hay ni una yegua, ni un caballo. Probablemente se encuentre con un Porsche, probablemente se encuentre con un Ferrari. Pero ¿sabe? Todas esas cosas que han venido a ser maravillosas para nuestra vida y para nuestro sistema de comunicación, óigame, las hemos sacrificado dolorosamente con la pérdida de valores y de tradiciones que a nosotros nos dignificaban. Y yo creo que a la luz de lo que el apóstol San Pablo presenta, que aquí no hay nada que tiene que ver con teología, que aquí no hay nada que tiene que ver, lo que tiene que ver esto es con vida práctica, porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve un gran teólogo si no puede practicar lo que la teología enseña? ¿De qué sirve un conocedor de las Escrituras si no puede poner en ejecución el amor, la gracia y la misericordia de Jesucristo? Pues mire, hay cosas que nosotros las hemos perdido y a la luz del consejo del apóstol San Pablo, nosotros necesitamos pensar en ello. Como por ejemplo, pedir la bendición. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos días cuando uno llegaba a la casa del abuelo, a la casa de la abuela, del tío, de la tía, del padrino y de la madrina y de todos los familiares? Y tan pronto uno llegaba, el padre miraba a uno y uno de inmediato decía bendición. ¿Se acuerda eso? Y tan pronto usted pedía la bendición, la respuesta a esa solicitud de bendición no se hacía esperar. Lo próximo que le decía a usted el papá o la mamá, el padrino o la madrina, era Dios te bendiga. En algunas tradiciones
más religiosos decían, y la Virgen te favorezca. ¿Verdad? Ahora, fíjese qué dato interesante. Fíjese qué dato interesante. Usted tal vez dirá, ¿y eso aporta en algo? Aporta en mucho. En todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. En esto tenemos que pensar. ¿Y qué aportaba eso de que un niño le pidiera la bendición a alguien y ese alguien le respondiera con un Dios te bendiga? Pues mire, aportaba en un sentido pedagógico a la psiquis de ese niño, porque el mensaje que se le dejaba claro en la mente y en el corazón del niño era que aprendiera a reconocer la gracia de Dios a nuestro favor. Era enseñarle que la bendición no venía de papá ni venía de mamá. La bendición venía ¿de quién? De Dios. Y cuando a ese niño se le enseñaba con esa expresión simple, que Dios te bendiga, óigame, ese adulto lo que hacía era sembrar en el corazón del niño una bendita esperanza de que toda bendición proviene de Dios. Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjese. No solamente perdimos la bendición, perdimos el sí o el no. Yo se los voy a acordar a algunos de ustedes. La tradición en Puerto Rico era que cuando un muchacho estaba enamorado de una muchacha, tenía oportunidad para pedirle el sí 3 veces. Ya fuera personalmente o por carta. Si la primera vez le decía que no, todavía le quedaban 2. Si la segunda vez le decía que no, ¿se acuerda aquella expresión? La tercera es que la vencida. Y si a la tercera vez le decía que no, tenía que ser un morón si seguía pidiendo. Es un poco. Si seguía pidiendo así, porque ya en la tercera le habían dicho que no, y no 3 veces era sinónimo de no nunca. Pero ¿sabe lo que era eso? Eso le permitía, era parte del proceso de la educación social, donde se le exigía al varón a ser cortés, a ser respetuoso y a poner la decisión en la dama para que ella fuera la que determinara si deseaba una relación o no la deseaba. Hoy en día hemos sacrificado eso, simplemente con expresiones que a veces uno le escucha de los jóvenes en sus canciones y en sus expresiones, que denigran la vida de la mujer. Yo no sé, pero hubo un tiempo en Puerto Rico donde los muchachos que querían enamorarse iban a las plazas. Y en la plaza había un movimiento que era según las manecillas del reloj. Las que caminaban hacia la derecha estaban solteras. Y las que caminaban en dirección a la izquierda tenían pretendiente o tenían novio. Y desde luego, quien estaba en busca de, llegaba a la plaza, oiga, y se sentaba y empezaba a mirar la manecilla del reloj y decía, espera, estas son. Oiga, era ese sentido de respeto y de dignidad a la vida de los demás. Las tradiciones y las culturas no se establecen meramente por una norma, se establecen porque producen efectos positivos de salud emocional en la vida de la gente. Y Pablo está consciente que las buenas costumbres desarrollan buenos hábitos, que las buenas costumbres desarrollan buenas intuiciones, que las buenas costumbres desarrollan buenos procesos de interacción de vida. Por eso Pablo dice, piensen en lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en lo que sea excelente, vamos a aplaudirlo, en lo que sea merecedor de elogio, vamos a reconocerlo y elogiarlo. Óigame, y lo que no sirva, pues vamos a desprendernos de ello.
¿Se acuerdan de aquel tiempo cuando decían que el vecino es el familiar más cercano? Pues mire, hoy en día nosotros nos hemos encerrado en 4 paredes, protegiendo nuestra intimidad. Porque alguien nos vendió la idea de que la intimidad hay que protegerla. Y la confidencialidad hay que protegerla. Pero a la misma vez, simultáneamente, desarrollamos una cultura de chisme. Con tu confidencialidad y intimidad la desarrollamos. Pero eso hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Y desde luego, en nombre de esa supuesta protección, nos hemos distanciado al punto de que en estas últimas semanas yo he escuchado noticias de gente que se ha muerto en su apartamento, que se ha muerto en su casa. Óigame, y lo encontraron por el mal olor que expedía la casa. Ningún vecino se enteró en extrañar a doña fulana. Ningún vecino digo, oye, hace días que no veo a la vecina echarle agua a las plantas, o hace días que no veo a... No, nadie vio nada, nadie sabía nada. Simplemente la persona se encerró en su cuarto para cuidar su confidencialidad y su intimidad. Allí se murió y nadie supo de él. Pero por el otro lado, ¿sabe algo? Nos estamos perdiendo la comida del vecino. Porque cuando esa interacción existía, oiga, yo recuerdo todas las veces que la vecina llegaba a casa y tocaba las puertas y le decía a mi papá y a mi mamá, mira, hice estas habichuelas y me quedaron riquísimas, y de aquí te traje un bol para que las pruebes. En todo lo justo, en todo lo noble, en todo lo amable, en todo lo que merezca excelencia, en todo lo que merezca elogio. En esto necesitamos pensar. Desde luego, déjeme preguntarle algo. ¿Desde cuándo hace que usted no se come un postre de la casa del vecino? Pero no solamente eso, no solamente eso, querido. ¿Sabe algo? Se ha perdido la intervención personal y afable con el vecino. Aquello de que el vecino era el familiar más cercano, eso desapareció dentro de nuestra cultura. Y ahora ya necesariamente nuestros vecinos son nuestros extraños más cercanos. Al punto tal que no le sabemos los nombres, al punto tal que no conocemos nada de ellos, simplemente los vemos a la distancia y con una movida de cabeza nos saludamos. Con ello hemos perdido mucho, pero una de las cosas que más hemos perdido es que hemos afectado la seguridad de nuestro hogar. Mire, yo recuerdo cuando antes mi papá salía 2 veces al año. Nunca nos llevó a Estados Unidos, nunca, no había para eso. Pero 2 veces al año mi papá hacía un alto en su trabajo de barbero ambulante, y entonces salía con nosotros y nos llevaba al barrio Cibao de Camuy, en Navidad y en verano. Y allí se encontraba con sus hermanos, y allí mataban un lechón, casa de Gladys, que está aquí con mi prima hermana, y allí nos quedábamos días enteros y semanas enteras. Pero antes de salir mi papá para Cibao, ¿sabe lo que hacía mi papá? Tocaba la puerta del vecino, y cuando tocaba la puerta del vecino decía, mira, yo voy a salir unos días, voy a estar fuera unos días, échamele un ojo a la casa. Y el vecino decía, váyase tranquilo, que yo se la cuido. Pues hoy en día hemos perdido sentido de seguridad. Hoy te la muda, pero no te la muda el vecino, no. Te la muda la ausencia de esa interacción, de conocer, de saber, de integrarte, de conocer, de intimar, porque hemos desarrollado, óigame, si yo desarrollo la gente que está en mi entorno, desarrollo extraños, como extraños se van a comportar
conmigo. Si yo desarrollo ajenos a la gente que está en mi entorno, como ajenos se van a comportar conmigo. Pero si por el contrario yo desarrollo vínculos de amistad, ¿sabe lo que dice la Escritura? Y la Biblia no puede fallar. La Biblia dice que el amigo gana, ¿qué? Gana amigos. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable. Mire, ¿sabe por qué hay tanta gente que vive en delincuencia? Uno de los aspectos, hay muchos, pero uno de los aspectos, porque le hemos perdido la confianza. Y cuando a la gente se le pierde la confianza, actúan sin confianza. Pero si a la gente le devolviéramos la confianza, ¿sabía usted que uno de los primeros ejercicios que hizo este gran predicador en los Estados Unidos cuando empezó a visitar las gangas de David Wilkerson y de aquellas gangas que estaban en la urbe de Nueva York? ¿Sabe lo primero que hizo? Hacer grandes actividades y levantar ofrendas. Y a que usted no sabe a quiénes puso a recoger la ofrenda. Puso a recoger la ofrenda a los pillos. Y Nicky Cruz cuenta que a él lo pusieron a recoger la ofrenda. Y cuando lo pusieron a recoger la ofrenda, varios de sus compañeros le dieron: mira por dónde es la puerta, y tan pronto tengamos los chavos, salimos corriendo. Y él se volteó y le dijo: nunca nadie me había dado confianza. Este hombre me ha dado confianza y yo no lo voy a defraudar. Si aprendiéramos a desarrollar amigos, si aprendiéramos a tener vecinos, si aprendiéramos a interactuar con la gente con un corazón sano, ahí está la Escritura diciendo: en todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, en esto pensar. No caigamos en la trampa de creerle a lo que la sociedad dice, si primero no vamos a la Escritura a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre el particular. ¿Se acuerda aquel otro elemento que ya también se perdió? Era aquel planteamiento donde papá llegaba con usted a una casa. Papá llegaba con usted a casa a una comunidad, y alguien se ponía a hablar con papá, y de momento la persona le decía: ese es hijo suyo. Y la próxima respuesta de papá, ¿cuál era? Y criado suyo. Y ahijado suyo, o criado suyo. Mire qué interesante. ¿Es su hijo? Sí. Y es ahijado suyo. Ahora, ¿qué implicaciones tenía esto en ese proceso? Le voy a decir, ese intercambio de palabras reflejaba la imposición del cuidado y protección perenne que debía prodigársele al niño o a la niña en ausencia de sus progenitores. Lo que aquel adulto, padre del niño, le imponía al otro era que: mira, este niño ahora yo lo declaro tu ahijado, y como tal tú debes cuidarlo, tú debes protegerlo, tú debes educarlo, y si tienes que disciplinarlo, también tienes licencia para disciplinarlo. Yo les voy a contar. Al lado de mi casa había una señora, doña Nieves. Yo espero verla en la presencia del Señor. Doña Nieves tenía su hogar, tenía su familia. Pero cuando mi mamá se enfermaba, cuando mi mamá era hospitalizada, doña Nieves venía a convertirse en la mamá de nosotros. Automáticamente llegaba por las mañanas, nos hacía el desayuno, venía a las 12 y nos hacía el almuerzo, por la tarde venía y nos bañaba y nos vestía, porque mi papá andaba reportando pelú por ahí a 50 chavos que eran calientes. Un pelú había que encontrarlo donde fuera. Y entonces mi papá estaba trabajando, pero doña Nieves, cuando mi padre llegaba, ya doña Nieves nos había bañado, nos había vestido y nos tenía listos para estudiar y a dormir, se ha dicho. Oigan, mi papá nos decía:
Doña Nieve no solamente es buena para cocinar, ¿saben? El día que ustedes estén haciendo algo indebido, Doña Nieve también les puede pegar. Bueno, ella hizo una cosa conmigo una vez que yo le aseguro que si lo hubiera hecho ahora, por lo menos 5 años de cárcel se coge. Pero ella lo hizo. Y estoy tan agradecido de haberlo hecho. Resulta que yo estaba cansado. ¿Y qué muchacho adolescente no está cansado, verdad? Yo iba para la escuela. Frente a mi casa estaba la guagua de la ama. Y desde luego yo no quería caminar, pero tampoco tenía 10 chavos para pagar la guagua de la ama. Por lo tanto, ¿en qué pensé? En colarme. ¿Y cómo lo hice? Me agarré de la ventana de la guagua. Pero me agarré de la ventana de la guagua justo al lado de lo que le llamaban las guaretas de la guagua, ¿no? De la goma. Y allí estaba yo lo más feliz de la vida, agarrado de la guagua para que me llevara a la escuela. De repente, no sé de dónde, salió un canto de palo que me azotó por las costillas. Yo caí al suelo, pero cuando miré, era Doña Nieve y me dijo, párate que te voy a dar la otra. Y yo lo que hice fue que entonces me levanté y me fui a correr. Ella tenía perfecta claridad de que ella no estaba solamente para cocinar. Ella estaba precisamente para cuidar, para educar y para disciplinar a los hijos de don Santo y doña Elvira, con tal de protegerlos de cualquier peligro. En todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto pensad. Nosotros necesitamos, queridos, nosotros necesitamos, porque déjenme decirle algo. Nuestra sociedad, como la sociedad de Filipo, es una sociedad también cosmopolita. Cuando yo pienso en Puerto Rico, yo no puedo pensar solo en puertorriqueño. Yo sería un mezquino si yo pensara en Puerto Rico y solamente entendiera que Puerto Rico es sinónimo de puertorriqueño. No, querido, Puerto Rico es sinónimo de cubanos, de dominicanos, de mexicanos, de peruanos, de centroamericanos, de suramericanos, de norteamericanos. Puerto Rico es sinónimo de orientales. En Puerto Rico hay una vasta representación de hombres y mujeres, óigame, multinacionales. Y yo le aseguro que todos ellos desearían una sociedad mejor. Una sociedad mejor. Necesitamos una sociedad mejor. Pero ¿sabe algo? Yo espero que ustedes no me malinterpreten, no me vayan a malinterpretar. Pero una sociedad mejor no se logra solo orando. Yo creo en la oración. Y creo que la oración es un vehículo extraordinario para mover al Dios poderoso. Yo creo en el ayuno. Y creo que el ayuno es un vehículo extraordinario para la experiencia espiritual, para la intimidad. Pero no solamente podemos depender de experiencias espirituales. Nosotros necesitamos recobrar valores. Y nosotros necesitamos implantar valores. Y nosotros necesitamos ser estremecidas nuestras conciencias. ¿Para qué? Para responder en las cosas que son puras, que son nobles, que son amables. Mire, claro que vivimos en el mundo de la cibernética. Y en el mundo de la cibernética, óigame, esto cada día se pone más interesante. En el mundo de lo cibernético, esto cada día es mejor, es más maravilloso, es más extraordinario. Las cosas se hacen más rápido, se logran. Pero ¿sabe qué estamos pagando con ello? Estamos pagando una niñez y una adolescencia enajenada totalmente de la sociedad. Mire, si yo los miro en las calles, los miro en las casas,
Yo estuve recientemente en una reunión de familia y allí habían 3 adolescentes, todo el mundo conversando y hablando y ellos con unas cositas ahí. ¿Vas a comer? Ahorita. ¿Saludaste a tu tío? Ahorita. Yo reconozco la virtud cibernética, pero estamos perdiendo. Estamos pagando precios muy caros. Y querido, si la iglesia solamente se dedica a manejar asuntos puramente religiosos y pierde de perspectiva que a nosotros se nos denominó por el Espíritu Santo la sal de la tierra. Si la iglesia pierde de perspectiva que es conciencia para los pueblos, si la iglesia pierde de perspectiva que tiene una función profética en medio de la sociedad, querido, nosotros seremos los responsables de legarle en el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos una sociedad totalmente enajenada. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para trabajar con nuestra sociedad? Mire, lo que necesitamos es voluntad. Voluntad. Eso es todo lo que necesitamos. Voluntad. Yo creo que Puerto Rico tiene todos los ingredientes y todas las herramientas necesarias para manejar sus conflictos y sus problemas. ¿Qué le falta? Voluntad. Nos falta voluntad para incorporarnos. Nos falta voluntad para empezar a aplicar lo bíblico. Mire, una pregunta simple y sencilla. ¿Cuánto tiempo hace que no damos una reunión espiritual en el hogar? ¿Cuánto tiempo hace que no recogemos la fe? Vamos a orar hoy en la casa. Se ha perdido la costumbre de orar en la mesa. A veces yo tengo que preguntarme, ¿cómo es posible que siendo más de 1 millón de cristianos en Puerto Rico, con templos que no dan abasto, con emisoras y con canales de televisión, óigame que sobran y chocan en las ondas etéreas? Y sin embargo, cada día seguimos con dificultades y con problemas que se acrecentan. Entonces la solución del problema no son más iglesias. La solución del problema no son más emisoras de radio religiosas. La solución del problema no son más canales de televisión religiosos. La solución del problema es una conciencia que despierte nuestra voluntad para comenzar a trabajar con nuestras familias, para comenzar a trabajar con nuestros hijos, para comenzar a trabajar con nuestro entorno. Hay un letrerito por ahí que cada vez que yo lo veo, yo quisiera desaparecerlo. Es uno que dice, mi hijo está en el parque. Y yo digo, ¿y qué? Y tú andas de San Sebastián por el área metropolitana. Y a fin de cuentas, ¿qué resuelves con que tu hijo esté en el parque si vives en San Sebastián y estás en el área metropolitana? Nada. En el parque no solamente está tu hijo, en el parque está el narcotraficante, en el parque está el inmoral, en el parque está el perverso, y tú deberías estar en el parque con tus hijos. O sea, es una cuestión de voluntad. El desafío del apóstol San Pablo. Tal vez alguien dirá, ay bendito, pero tanto esfuerzo que yo hice para llegar a la iglesia hoy, y mira lo que el pastor, en vez de profundizar sobre la Trinidad, óigame, profundice sobre la Trinidad otro día. Otro día, otro día saque tiempo para trabajar con las deidades y con las cosas de la escatología bíblica. Vamos a trabajar con cosas prácticas. Fíjese lo que dice Pablo, por último. Óigame, reservó lo mejor para lo último. Dio consejos de teología a los filipenses, dio consejos de cómo manejar los problemas dentro de la sociedad, pero al final le dio, y por último, déjeme decirles algo. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto pensad. Que Dios me lo bendiga.